Hoy os voy a hablar del tercio de los cántabros montañeses, que fue un cuerpo de milicias voluntarias de Buenos Aires que en 1806 y en 1807 defendieron el virreinato del Río de la Plata de las invasiones inglesas. Defendieron Buenos Aires y Montevideo y otras poblaciones cercanas. Eh, los ingleses siempre estuvieron en guerra con España durante aquel tiempo, ¿no? Durante el siglo XVIII y principios del XIX, e intentaron varias veces ampliar sus dominios coloniales a costa de los territorios españoles en América. Tomaron brevemente Cuba, intentaron tomar Colombia atacando Cartagena de Indias y no pudieron, salieron derrotados y después de la batalla de Trafalgar, pues estando España en desventaja, habiéndose quedado sin su flota, sin su armada, pues intentaron ocupar el virreinato del Río de la Plata, como os he dicho, que era Argentina y Uruguay, y porque bueno, pues eran unas tierras muy ricas y que estaban poco defendidas. Eh, Atacaron, ya os digo, en el año 1806 con una gran flota, eh, entraron por el Río de la Plata y estuvieron eh, destruyendo las defensas que había por la zona oriental, por lo que es hoy Uruguay, y después desembarcaron y tomaron Buenos Aires. ¿Eh? El virrey, que era Rafael de Sobremonte, pues entregó la ciudad al ver la fuerza que había allí por parte de los ingleses, pues rindió la ciudad y se marchó a la ciudad de Córdoba. ¿eh? Y hubo mucha gente que le siguió para organizar pues, la reconquista. Había otra gente allí en Argentina que no estaba de acuerdo con cómo estaba eh, funcionando el virrey que os digo, y entonces empezaron a organizar tropas de voluntarios. Allí también estaba Santiago Liniers, que era jefe de la tropa española allí, de la tropa virreinal, y entonces pues atacaron Buenos Aires y lo liberaron al cabo de mes y medio. En ese momento es cuando, por la falta precisamente de tropas regulares, y habiendo visto que había habido un entusiasmo por parte de la población normal, por la parte de los civiles, que se habían presentado voluntarios y habían formado milicias que al fin y al cabo habían derrotado a los ingleses, pues hace un llamamiento general para formar esas milicias de una forma ya más regular. Entonces pide que se formen por origen de procedencia, porque todavía pues hay emigrantes, hay gente que ha llegado allí, que han nacido en España, y otros que son nacidos en Argentina, pero de padres españoles. Entonces se forman varios tercios que llaman, y uno de ellos es el de cántabros montañeses, que son todos, como os digo, naturales y oriundos de Cantabria. Hay otro tercio que se llama el de cántabros de la amistad, que puede traer a equivocación, pero en él no hay cántabros. En su mayoría son vascos, hay también asturianos, algún castellano de la zona de Palencia y Burgos y algún navarro. También se le conoció como tercio de vizcaínos. El tema de que también se llamaba cántabro el otro tercio, el uno cántabros montañeses y el otro cántabros de la amistad, es porque el término cántabro entonces era sinónimo de cantábrico. Y entonces toda la gente de la cordillera cantábrica pues se sentía cántabra. Así de sencillo. ¿eh? Eh,
El nombre cántabro era más extenso, es como decir levantino, ¿no? Ahora piensas en los valencianos solamente, pero levantino también son los murcianos y los de la provincia de Almería. ¿eh? Ese es el símil, la comparación. Bueno, pues en el tercio de los cántabros montañeses estuvo dirigido en un primer momento por José de la Hoyuela, que era natural de Torrelavega y era un hombre de negocios muy importante que había allí, que tenía cargos en el Cabildo de Buenos Aires, y entonces le dieron el mando por la importancia del cargo político que tenía. Y el segundo fue Pedro Andrés García de Sobrecasa, que era natural de Caranceja, y él era un militar profesional. Él desde muy joven ya estuvo en Argentina, llegó allí con el grado de alférez y estuvo haciendo expediciones por toda Argentina para ir conociéndolo e ir levantando mapas, y también por la zona de los Andes, llegando a la zona de Bolivia y de Perú. Era un hombre que estaba pues cartografiando los territorios, ¿no? Descubriendo zonas y haciendo mapas y tomando referencias del territorio. En 1807, al principio de 1807, viene la segunda invasión inglesa, que toman Montevideo, toman la zona del Uruguay, y entonces van allí a luchar, y los primeros que se enfrentan allí como unos bravos son los del tercio de cántabros montañeses. Se destacan en la lucha cuerpo a cuerpo. Allí también hay unas milicias locales en las que participa también otro cántabro, que es José de Urquiza, que era natural de Casturdiales. Este hombre también había emigrado y fue un hombre de negocios, y compró mucho terreno por la zona de Concepción, que hoy es Uruguay, y estando allí pues tuvo que sumarse a las milicias locales españolas para defender el territorio de los ataques de los portugueses desde Brasil, y también cuando hubo las revueltas de los indios charrúas. Entonces él ya tenía un cargo dentro de las milicias locales y participa también muy efectivamente en la defensa de Montevideo, y expulsan, junto con el tercio de cántabros montañeses y otras unidades, a los ingleses de ahí. Un poco más tarde, unos meses más tarde, intentan tomar de nuevo Buenos Aires, y el cuerpo que se destaca también en la lucha es este grupo, el tercio de los cántabros montañeses, que en lucha cuerpo a cuerpo también consiguen tomar posiciones de los ingleses que habían desembarcado, y bueno, les expulsan, hacen muchos prisioneros, y bueno, se destacan en el combate. Como el virrey, como os dije, pues en un primer momento pues les entregó la ciudad a los ingleses, se marchó a la ciudad de Córdoba. Luego cuando tomaron Montevideo los ingleses, pues fue para allá y tampoco hizo nada, se retiró. Tuvieron que ser estas otras tropas las que dieran la cara. Pues se crea un malestar entre la población, y en cabildo abierto pues los vecinos le destituyen. Ten en cuenta que el cargo de virrey era nombrado directamente por el rey de España, era el gobernador de todo el virreinato, ¿no? De todo el territorio. Bueno, pues allí la población está tan cabreada que le destituye y nombran virrey por aclamación popular a Santiago Liniers, que era el mando militar más importante que había de las tropas españolas. Bueno, pues a cuenta del heroísmo colectivo de este regimiento, del tercio de cántabros montañeses, son ascendidos en bloque, todos los suboficiales y todos los oficiales.
José de la Ulluela pues muere de muerte natural y quien se quedó como jefe de todo fue Pedro Andrés García de Sobrecasa, que de hecho él ya había liderado en el campo de batalla todo el asunto, toda la lucha, y luego participa, porque en ese momento, a continuación de esto, empiezan ya los enfrentamientos por el asunto de la independencia argentina, porque claro, los argentinos, al haber derrotado dos veces a las fuerzas del Imperio Británico, sobre todo con tropas salidas del pueblo, con milicias populares de voluntarios, pues se dan cuenta del poder que tienen. Y estando la situación en España con la guerra de la independencia, que España ha sido ocupada por las tropas francesas y han destituido al rey, y está José Bonaparte, José I Bonaparte, en Madrid reinando, pues deciden en su mayoría la independencia del país. Hay gente que no lo quiere y gente que sí. En este caso, las tropas estas de los cántabros montañeses, del tercio de cántabros montañeses, se divide. Parte de ellos van con las tropas realistas en un primer momento, parte hacia la zona del Alto Perú, a la zona de Bolivia, para unirse a las tropas de allí del gobernador de Potosí y bueno, por esa zona, y están por allí luchando hasta el año 1825, que ya se acabó todo lo que se daba y se tienen que repatriar. Y luego pues los que se quedan en Buenos Aires, pues sobre todo con Pedro Andrés García de Sobrecasa, toman el lado de los insurgentes y luchan por la independencia, enfrentándose pues a sus antiguos compañeros. El caso del otro que os comenté, del que estaba en Montevideo, José de Urquiza, pues ese se mantiene leal a España y participa con las tropas realistas en los combates. Y bueno, pues es apresado. Y está preso una temporada y luego le sueltan y él ya tiene familia allí y se queda a vivir primero en la zona de Montevideo y luego pasa a Buenos Aires los últimos años de su vida, y un hijo suyo, Justo José, pues llegó a ser presidente de Argentina entre 1854 y 1860. Pedro Andrés García de Sobrecasa, aunque participa en el primer momento en la Revuelta de Mayo, que se llama, en 1810, y presiona por la independencia y es un personaje activo, después ya cuando se logra la independencia y hay enfrentamientos civiles en la propia Argentina, él se aparta de todo esto, de las luchas políticas, y se dedica a hacer lo que había hecho primero en el ejército español, pero ahora en el ejército argentino, que es hacer expediciones por el país, continuar con las expediciones de reconocimiento, de cartografía del territorio. Fue el primero en llegar a la península Valdés y a la bahía de San José, y al mismo tiempo fundó varias ciudades allí como Quilmes o Tandil. Y esto es pues una historia curiosa que yo creo que en Cantabria lo sabe muy poca gente.